soberbia, ira, avaricia, lujuria, gula, pereza, envidia. Queridos amigos, soy el Padre Edgardo Rivera y hoy vamos a hablar en esta séptima entrega de este documental que hemos hecho en cuanto a los pecados capitales. Vamos a hablar sobre la ira y le va a servir de mucho a aquellos que en algún momento se llenan de enojo y que no pueden detener sus impulsos, a algunos hasta agarrarse a puros puños para tratar de defender su posición. Esa es la ira y de eso vamos a hablar, pero también vamos a hablar de cómo hacer una buena confesión. Y vamos a hablar también un poco de los pecados capitales, aunque no ha sido oficialmente dicho, pero hemos hecho ahí una pequeña investigación de algunos pecados capitales que los podemos actualizar hoy en día. Quédese con nosotros. Agradecemos a Televisión Católica del Salvador por permitirnos este espacio. Hemos hablado de los pecados capitales y hemos hablado también de lo que es el pecado. También hemos dicho de cómo Dios es sumamente misericordioso y perdona a todo aquel pecador que se arrepiente. A diario nosotros, cuando estamos en el sacramento de la reconciliación, que es uno de los sacramentos más llenos de amor y más llenos de misericordia, las personas acuden a uno y le dicen: Padre, no sé qué confesarme, no sé qué decirle. Y llegan todos nerviosos porque le tienen miedo mucho al sacerdote. Y en algunos casos se les olvida lo que van a decir. Hay gente que hasta dice: Padre, me confieso de los pecados olvidados, presentes, ausentes y los que voy a cometer. No, eso no es una buena confesión. Hablemos cómo hacer una buena confesión y de qué manera la tenemos que realizar. Esto nos lo enseñan en catequesis, pero se nos olvida. Antes de comenzar, yo le preguntaba a todos los que están aquí cuáles son los 5 pasos para hacer una buena confesión y no crean, no lo sabían. ¿Será que no se confiesan? Por eso es que no los aprendemos. ¿O será que no hacemos bien esa confesión? Hablemos del primer paso para hacer una buena confesión. Primer paso, examen de conciencia. Qué importante es que nosotros analicemos primero en aquellos que hemos actuado mal. Nuestro examen de conciencia lo podemos hacer. Yo les recomiendo hacerlo por medio de los 10 mandamientos. Por eso hay que saber los 10 mandamientos. Y si usted no se sabe los 10 mandamientos, téngalo a la par, un listado de los 10 mandamientos. Y pregúntese en su examen de conciencia: ¿he amado a Dios sobre todas las cosas? No he amado a Dios sobre todas las cosas. Escríbalo y diga: no he amado a Dios sobre todas las cosas. O un mandamiento que nuestros papás no lo repiten diariamente, hasta en sopa nos sale. ¿Cuál es? El 4.º mandamiento: honrar a padre y madre. Entonces usted se puede preguntar y decir: ¿he honrado yo a mi papá? ¿He honrado a mi mamá? Y usted se hace la pregunta y anótelo. Primer paso para hacer una buena confesión: examen de conciencia. Número 2. Para hacer una buena confesión se necesita dolor de los pecados o arrepentimiento. Teniendo la lista de pecados, entonces hay que ver en qué has fallado. Y hay que analizarlo muy bien. Y vas a sentir dolor de esos pecados y decir: no los voy a volver a cometer. Y es que me hace daño el poder faltarle a Dios. Pero haz ese listado. Número 3, arrepentimiento. Para hacer una buena confesión necesitas arrepentirte. Por eso es que hay gente cuando se va a confesar no está totalmente arrepentida. Teniendo ese listado, nuevamente lo vas a ver y vas a decir: Señor, te he dañado a ti, he dañado a los demás y me he dañado a mí mismo. Por eso hay que arrepentirnos en el momento de poder ver nuestros pecados. Número 4, para hacer una buena confesión, hay que decirle los pecados al sacerdote. Decirle los pecados al sacerdote que representa a Cristo en ese gran sacramento de la reconciliación. Y no tengas vergüenza de decirlo, no tengas miedo. Si tampoco busques términos como para poder asolapar el pecado, decirlo por tu nombre, decirlo por el nombre, así como te lo sabes. No perdas vergüenza. A veces la gente dice: yo no me confieso con mi párroco porque mi párroco me conoce muy bien y me da vergüenza. Él representa a Cristo. ¿Y qué mejor hacerlo con tu párroco? Porque tu párroco te conoce de toda la vida y te puede ayudar en la infinita misericordia que Dios tiene. Número 5, cumplir la penitencia. Cuando usted llegue donde el sacerdote, el ministro de este gran sacramento de la reconciliación, él le va a poner alguna penitencia y esa penitencia
nosotros la deberíamos de cumplir. No la veamos como algo con que pagar el pecado que he cometido, sino como restituir también esa gracia que Dios nos da. Por eso a veces son penitencias que te dejan como 2 Padres Nuestros, 3 Padres Nuestros. Pero también el sacerdote te puede decir, es que tenés que leer la palabra, tenés que hacer una obra de caridad según la gravedad de pecado que has cometido. Estos 5 pasos te van a ayudar para hacer una buena confesión. Si es necesario, siempre lleva tu listado y después de haber confesado tu pecado y de cumplir la penitencia, quemarlo. Vieras que bien se siente. Yo les invito a cada uno de ustedes que tratemos de seguir estas 5 recomendaciones para hacer una buena confesión. No se les olvide que en el sacramento de la reconciliación es cuando Dios se manifiesta grandemente en su amor. Si hemos cometido algún tipo de pecado que necesita ser confesado, acerquémonos a Dios. Él nos espera en ese gran sacramento como un Padre amoroso que te recibe. Gracias por continuar junto a nosotros. Hemos hablado de los 7 pecados capitales. Y quizás estos 7 pecados capitales, en algún momento dirás, pero ¿y cómo lo actualizamos también estos pecados capitales? Estos pecados capitales han sido estudiados en la Iglesia Católica y sobre todo por el Tribunal de la Penitenciaría Apostólica del Vaticano. En el 10 de marzo del año 2008, en ese entonces el cardenal Gianfranco Girotti presentó una lista de los considerados nuevos pecados capitales, que han sido divulgados ampliamente esta lista en los medios de comunicación, con la denominación de pecados sociales o nuevos pecados capitales. Han sido nombrados, pero quiero dejar bien claro que no es que la Iglesia haya dicho así es, de esta manera es, quitábamos los pecados capitales y ahora son estos nuevos pecados capitales. Simplemente se han presentado y nosotros creemos a bien que es bueno que aprendamos un poco de estos nuevos pecados capitales, porque también nosotros podríamos estar pasando por ese tipo de situaciones. Es bien interesante cómo ahora tocan los pecados capitales o los pecados sociales. Lo vuelvo a repetir. No quiere decir que dejamos a un lado los 7 pecados capitales que hemos venido hablando. Al fin y al cabo, la Biblia, el número 7 es un número muy simbólico y puede ser muchos, infinitos y muy grandes. Así es como lo explican en este comunicado dado en el año 2008. Avancemos entonces en el estudio de estos pecados capitales que se nos nombró, la lista se nos dio en el año 2008. Dentro de la lista de estos nuevos pecados capitales encontramos los pecados contra la naturaleza y el mal uso de los recursos, los pecados generados por el exceso de la ambición, la injusticia social, como son la extrema pobreza o la extrema riqueza, los pecados relacionados con el respeto a la vida, como también el aborto, la eutanasia, la manipulación genética e incluso la pedofilia. También tenemos el consumo y la manipulación de drogas. Miremos detalladamente cada uno de estos pecados capitales, así de una manera muy breve. Primer pecado capital que ellos nos mencionan. Se dice el desperdicio y la contaminación del medio ambiente. En verdad, hermanos, este pecado capital, o uno de los 7 pecados sociales que están siendo nombrados, hoy en día hay mucha gente que necesita agua. El valioso líquido del agua, nosotros la estamos desperdiciando. Y nos menciona en este documento que es uno de los pecados capitales que todos nosotros estamos tratando de contribuir. Debemos de apreciar el líquido del agua, pero apreciémoslo y debemos de cuidarlo, porque hay gente que no tiene ni siquiera con qué bañarse o que tomar agua. Otro pecado que nos mencionan también es el provocar injusticia social, causar la pobreza, enriquecerse hasta límites demasiado, en donde el ser humano va cargado de la avaricia y de la codicia. En lo que nos gusta es a veces el poder tener y poder ir acumulando cosas. Y también nos hablan dentro de este pecado que provoca la injusticia social de aquellos que esconden las injusticias que a veces ocurren en las grandes estructuras.
Otro pecado del cual nos mencionan en este documento es la manipulación genética. Los embriones, el aborto, la eutanasia, la pedofilia y cualquier manifestación que afecte la dignidad de la persona y que va en contra de la vida misma. Recordemos que la Iglesia defiende la vida desde su concepción. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta este pecado capital, del cual nosotros también podríamos estarlo cometiendo o participar, como también menciona el acoso sexual y también otras cosas pecaminosas que van encaminados con lo que tiene que ver con el ser humano. Un cuarto pecado capital nos menciona el tráfico y el consumo de drogas. Y es que el tráfico y el consumo de drogas está en todos los países y en todos los lugares y está afectando mayormente a la juventud. También nos menciona dentro de estos pecados capitales el cómo nosotros debemos de cuidar para que no se lleguen a realizar. Lo vuelvo a repetir, es una actualización de esos pecados. No es que dejemos a un lado la lista de los 7 pecados capitales. Estudiemos mucho sobre lo que la Iglesia nos va ayudando a ir reflexionando en cada uno de los acontecimientos de nuestra historia. Avancemos entonces en el conocimiento del pecado capital y sobre todo de la ira. Hemos llegado a uno de los últimos pecados capitales, o más bien el último, que es la ira. No sé cómo poder hablarles de la ira, porque creo que todos en algún momento hemos sentido ira, hemos sentido odio o ganas de estrangular a alguien porque no piensa igual que nosotros. Puede ser que en algún momento lo hemos sentido, o porque no piensa igual que yo, y porque me he dejado guiar por el odio, me he dejado guiar por mis enojos. Mucha gente vive hoy en día estresada, y causa del estrés a veces se llenan de ira, y aunque a veces no puedan controlar ni su carácter ni su forma de ser, ofenden a los demás. Por eso dice que la ira puede ser descrita como un sentimiento no ordenado ni controlado de odio y enfado. Estos sentimientos se pueden manifestar como una negación vehemente de la verdad, tanto hacia los demás y hacia uno mismo. Hay impaciencia dentro de la ira. Una gente que tiene ira es sumamente impaciente. Le gusta que las cosas sean rápidas, y cuando las cosas no son rápidas, inmediatamente empieza a decirle a los demás que no se hace como yo lo he hecho. Hay que saber controlar nuestro carácter. No todos actúan igual que nosotros, y no todos piensan igual que nosotros. Es bueno el poder llegar a un consenso, es bueno escuchar a los demás. No te dejes guiar por el enojo. Sobre todo quiero decirles a ustedes, madres de familia, que en algún momento, yo digo, por la crisis que a veces se vive, tanto crisis económica o a saber qué problemas está pasando en su vida de pareja, cómo maltratan muchas veces a sus hijos, y es llenarse de ira. El niño que con mucho amor va a abrazar a su mamá y la mamá le dice: "Séte a un lado, no quiero saber nada de vos". Te está llenando de ira en lugar de poder darle amor a tus hijos. La ira también entra dentro de las estructuras sociales. Cuando alguien quiere conseguir algo y lo hace de mala fe. Cuando por hacer justicia, pero él cree tener la verdad y la razón, no se deja guiar por las conductas cristianas, a veces inmorales también. No se deja guiar por eso, más bien se deja guiar por su enojo o por su capricho de que quiere conseguir, a base de como sea, lo que se ha propuesto. Hay que ver que una cosa es la voluntad de Dios y otra es mi voluntad. No te estés llenando de ira. También podemos hablar de una definición moderna también, y que incluye tanto el odio e intolerancia. Hay mucha gente que se llena de odio. La gente no es tolerante hoy en día. No somos tolerantes y no aceptamos a los demás como son, y queremos que los demás sean como nosotros somos, de lo que nosotros hablamos, y queremos que los demás actúen como que si fueran robots. Por eso hay que tratar la manera de siempre hablar con discreción y con mucha prudencia, porque podemos ofender a los demás. La ira también entra en este odio e intolerancia ante la raza o religión, o también llevando hasta caminos de la discriminación. También entra la ira en algunos momentos cuando llegamos hasta extremos
tanto en asaltos, en casos extremos que podemos encontrar que te has cansado demasiado o estás agotado totalmente y alguien necesita para poder hablar con vos y no le das el tiempo, más bien le salís enojado, más bien le salís con defenderte y das razones o argumentos que no son valederos porque te estás llenando del odio. El odio, si llega a tu corazón, te va a invadir y se va a quedar ahí. Y ese odio, si no sabes perdonar, si no sabes reconciliar, te aseguro que se va a convertir en ira y después vas a querer el mal para la otra persona. Cuando te molestes con alguien, cuando tengas algo en contra de alguien, que no salga el sol antes que no le hayas pedido perdón. Oigan lo que estoy diciéndoles, que no salga el sol antes que no le hayas pedido perdón. Igual con tu esposa o con tu esposo. Yo sé que algunos tienen el tiempo como para vivir una vida muy tranquila en pareja, pero si te has molestado con él o con ella, no hay que transmitirlo a los hijos, no lo hagan, sino más bien platíquenlo en la noche para que puedan solucionar sus problemas. El enojarse sin medida, el tener deseos de venganza, pecas de ira cuando también te enojas, gritas en tu casa. Todos hemos gritado en la casa, ¿quién no? Aquí es la ley del que más grita y el vecino se da cuenta que ustedes están en dificultades, pero es la ley del que más grita y eso debes de tener mucho cuidado. El grito no va a llegar a solucionar el problema en el que te encontrás, sino más bien el grito va a hacer que otro también grite. Vamos en la calle y cuando vamos conduciendo y el semáforo se ha puesto en rojo y ni siquiera se ha puesto ya en verde para que podamos pasar, el que va atrás te pita inmediatamente y vos también te podés llenar de ira en ese momento. Te podés salir del vehículo y hasta hemos escuchado noticias de cómo unos a través de la ira han asesinado a otros. La ira nos hace cometer actos que van en contra de nuestra razón. La cabeza se pone grande, 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 las orejas rojas, rojas, rojas y queremos contestarle a alguien, sea como sea. Si no es por golpes, a veces es con maltratos, tanto físicos como psicológicos. También cada vez que un hijo tuyo se acerca a ti y eres el padre o la madre y estás en malas condiciones quizás, cuando por alguna causa sin importancia armas un drama, te pones rojo, lleno de coraje, o cuando una mujer no sabe hablar con su marido porque se ha dado cuenta de la infidelidad y quizás por descuido dejó ahí el celular y vino la mujer y lo revisó, se llenó de ira y en lugar de decirle, mira, platiquemos de lo que sucede, qué pasa en nuestro matrimonio, te llenaste de ira y no pudiste controlar ese sentimiento que tenías. Trate la manera de dialogar, trate la manera de hablar, tanto con su esposo para que se pueda solucionar ese problema, pero también cuando un padre de familia le ha dado el permiso a su hija y le dice vas a llegar a tales horas y quizás no llegas a esa hora que has dicho y de seguro tu papá te está esperando con tremenda paliza en algún momento y se llenó de ira y a cada rato está viendo la puerta y mi hija no viene y ya es la hora, mas no contestas el celular, tu papá está enojado, está lleno de ira. Padres, controlen su ira. De nada les va a servir descargar la furia sobre su hijo o sobre su hija, maltratándola. Dialogue, preguntarle y decirle, hija, ¿por qué llegaste tarde? ¿Qué ocurrió? Ya no vas a tener permiso de salir. Preguntarle primero antes de poderla castigar. ¿Y qué puedes hacer que la llegues a castigar? Para que se dé cuenta que todo pecado tiene su consecuencia. Eduquen a sus hijos con amor y rigor, pero sépanlos educar. No se llenen de ira, ni en la vida de pareja, ni en la vida de familia. No nos llenemos de ira en la sociedad, porque también eso nos puede hacer que nos llenemos de enemigos. No busquemos el mal para los demás. Amemos a todos. Cristo nos enseñó a amarnos y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Amarnos, a querernos, pero sobre todo a tener paciencia, que es la virtud para contrarrestar este pecado capital. Sí, definitivamente. Cada uno de estos pecados capitales siempre tiene una virtud,
una virtud con la que poder pues contrarrestarlos o trabajarlos. Y en el caso de la ira es la paciencia. Muchas veces las personas que tal vez padecen este pecado de la ira, muchas veces es el temperamento de unas personas. Hay algunas personas que a lo mejor con poco y explotan, y hay otras personas que por su temperamento, aunque estén enojadas, no se les nota, pero aún así todos tenemos, independientemente del carácter que tengamos, siempre van a haber situaciones detonantes que nos hagan perder la paciencia y por lo tanto entrar en ira. Entonces sería la solución a este pecado la virtud de la paciencia. En general pienso yo que especialmente si hemos notado que nos hace falta paciencia en algunas ocasiones, pienso yo que no es de apagarlo al estilo bombero, de ir a apagar fuegos en el momento, porque las personas por lo general dicen, antes de que te enojes o explotes, contá hasta 10. Yo ya lo he probado y a pesar de que no soy una persona extremadamente explosiva o iracunda, todos pasamos por situaciones de estas. Y contar hasta 10 a mí no me sirve. Siento que eso es llegar a apagar el fuego en el momento. Pienso que si yo ya identifiqué que tengo un problema de falta de paciencia o de ira, pues ponerme en oración. En la Eucaristía pedirle al Señor que me dé esa virtud de la paciencia. Y por qué no también, algo que a mí me ha servido mucho, son los ejemplos o testimonios de algunos santos. Específicamente, pues una de mi santa preferida es Santa Teresita de Lisieux, y hay un testimonio de ella que cuando yo estoy en un momento de impaciencia o de enojo, la recuerdo y me sirve. Y este es que cuenta ella en su biografía que una vez estaba ella en el lavadero del convento lavando la ropa y que su compañera de trabajo salpicaba la ropa cuando la extendía, la ropa la salpicaba con tal fuerza que la mojaba. Entonces dice Santa Teresita, esto me hacía sufrir mucho. Yo creo que en realidad lo que quiso decir ella, esto me hacía perder la paciencia, pero decía ella, pero yo no decía nada, me quedaba callada y ofrecía este sacrificio por los pecadores. Entonces digo, Santa Teresita pudo explotar en cualquier momento y decir, ya no aguanto, ya te aguanté muchas, ¿qué crees que estás haciendo? Que no te fijas que estoy a la par tuya y me salpicas con el agua. Ella simple y sencillamente decía, guardo silencio y lo ofrezco por los pecadores, pero esto solamente lo puede lograr un alma de oración. Es decir, no es que en el momento, me está salpicando y cuento hasta 10 y al 10 ya no aguanté y exploté. Pero creo que el mejor ejemplo que nos puede servir a nosotros también de paciencia es nuestro Señor Jesús en la cruz. Nuestro Señor Jesús, incluso cuando iba camino al Calvario, nunca se le oyó quejarse de su cruz, nunca se le oyó perder la paciencia. Incluso en los momentos de su pasión, cuando recibió una bofetada, él solo preguntó, ¿por qué me pegas? Vimos a un Jesús dócil y sumiso a la voluntad de Dios, a un Jesús paciente en la cruz. Entonces, pienso yo que para desarrollar esta virtud de la paciencia, pues sin Eucaristía, sin los sacramentos y sin la oración, pues estaríamos perdidos. Pero qué bien es recordar también el ejemplo de algunos santos. Claro que sí, hacemos a nivel de país, incluso como católicos, jornadas de oración, tenemos una oración por la paz y pedimos por la paz en nuestro país, pero es cierto lo que dicen, la paz tiene que empezar por nosotros mismos y esa paciencia es paciencia. Entonces debe de empezar esta paciencia en nuestro hogar, porque todo este brote de violencia, sin duda alguna, es la semilla que estamos sembrando en nuestras familias, en nuestros hogares. A lo mejor nuestra sociedad un poco convulsionada, pero incluso cuando vamos manejando, últimamente en las noticias se ven incluso personas que han asesinado a otras solo por ir peleando la vía o porque van peleando mientras van manejando. Entonces, qué poca paciencia le tenemos al de adelante cuando a lo mejor está haciendo un alto y no se apura, o siempre, por ejemplo, en el tráfico estamos pitando, o en la casa a lo mejor siempre estamos pidiendo las cosas gritando, o en el trabajo cuando nos preguntan es que lo quería para ayer, lo quiero para allá. Entonces siempre falta de paciencia. Entonces, como país, empezar a desarrollar esta virtud de la paciencia primero a nivel personal, a nivel familiar, con nuestro prójimo
más cercano para luego llevarla a la práctica con toda nuestra sociedad. Y de esta manera pues estoy segura que si empezamos a hacer crecer, a hacer germinar esa virtud dentro de nosotros, ¿cuántos cambios se darían a nivel social? Quizás se ha llenado de ira y tiene enemigos a consecuencia de la ira. Quizás hasta has llegado a golpear a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos y los has maltratado grandemente. Ese es un pecado que ha invadido tu corazón y tenés que cambiarlo totalmente, porque es Dios quien nos da la gracia santificante. No se les olvide lo que hemos tratado de aprender durante estos programas. No te llenes de ira, ten paciencia, ten mucha paciencia y trata de dialogar, que lo importante es el diálogo. Agradecemos porque nos han permitido el poder hablar de estos 7 pecados capitales. Agradecemos a ustedes porque me imagino que ahora han reflexionado un poco sobre su vida y han analizado de lo que nosotros hacemos y que va mal y que Dios de verdad necesita que nosotros volvamos hacia Él. Muchas gracias por su sintonía. Soy el Padre Edgardo Rivera y ha sido un gusto acompañarlos. Muchas bendiciones.